tomar en cuenta. Entonces, yo les quería proponer a las compañeras, nuestras tres, bueno, empezar a Ramona, siguiera a Fiorella y terminara Juanita. ¿Les parece? Sí. Bueno, compañera Ramona. Déjenme presentarla, porque sí tengo su presentación. No le falta. Bueno, pues Ramona, consejera del Distrito 17 Federal en Morena, es candidata para el Distrito 18 local y licenciada en Sociología y maestría en Demografía. Ha trabajado en un proyecto autogestivo en el INEA, profesora en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en secundaria y preparatoria. Y está trabajando en algo muy importante, que es el trabajo en microhistorias en algunas colonias de Álvaro Obregón. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy reflexionando sobre la participación política de la mujer. Primero voy a hacer un breve resumen, algunas ideas, seguramente habrá más información, pero yo rescaté estas. A nivel mundial, cómo estamos participando las mujeres, a nivel de México, y finalmente concluiré con la participación en Morena. La participación de las mujeres en términos de derechos y de ciudadanía. Hay obstáculos que tenemos que salvar las mujeres para poder participar dentro de la política, dentro de este quehacer cotidiano de crear derechos y de crear ciudadanía. Hay barreras estructurales que se han creado por leyes e instituciones discriminatorias que limitan a las mujeres para votar o para presentarse como candidatos a puestos de elección popular. También las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con educación, contactos y recursos económicos, como tradicionalmente e históricamente lo hemos experimentado todas las mujeres. Estos datos los tomamos de la Unión Interparlamentaria de la ONU Mujeres en Política 2014. Se hace un recorrido por el mundo, por regiones, para ver la participación en los parlamentos a través del mundo. Y como podemos ver, la participación de las mujeres como diputadas, como senadoras, como jefes de Estado es muy desigual con relación a los hombres. En términos de población, sabemos que las mujeres somos un poquitito más de la mitad en el mundo que los hombres, y sin embargo nuestra presencia a nivel del mundo en puestos de elección popular no corresponde con este número de mujeres que habitamos el planeta. Así, por ejemplo, tenemos por regiones y los porcentajes de participación de mujeres parlamentarias. Para los países nórdicos se da una participación del 41.5%, que es la más alta participación de mujeres. Para las Américas, en donde se encuentra México, la participación se ubica en el 26.3%. Para Europa, en el 20.8%. Para África subsahariana, del 22.2%. Para Asia, de 18.5%. Y como es de esperarse, para Oriente Medio y África del Norte, del 16.1%. Como vemos, no llegamos ni siquiera al 50%. En el mundo hay el 70% de los 1.300 millones de pobres son mujeres. 2/3 de 876 millones de los analfabetas son mujeres. De 130 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido mutilación genital. El 20% de las mujeres, según el Banco Mundial, han sufrido malos tratos físicos o agresiones sexuales. Según la Organización Internacional del Comercio, el 54% de las mujeres en edad de trabajar lo hace frente al 80% de los hombres. O sea, incluso en el ingreso al trabajo, las mujeres tenemos un menor índice de ingreso al mismo. De 30 a 50% de las mujeres ganan menos que los hombres. Frente a igual jornada de trabajo, frente a igual trabajo por sí mismo, las mujeres ganamos o ganan de 30 a 50% menos que los hombres. Las mujeres aportan 1/3 de la producción económica mundial
en labores no remuneradas, como ya lo señalaba Ana María Nolasco. A pesar de que los ingresos son menores a los de los hombres, las mujeres aportan entre el 30 y el 70% de sus ingresos a sus familias en casi todos los países. Aquí tenemos un mapa conceptual, voy a ir muy rápido para ver las diferentes variables que influyen en la participación política de las mujeres. Como ustedes saben, la labor de las mujeres en muchos casos, ahorita ya estamos avanzando en ese sentido, pero somos invisibles. Nuestra labor no se nota. Como decía Ana María, si dejamos una semana o dejamos un día sin hacer el quehacer de la casa, entonces sí se nota. Pero si estamos allí todo el día, no se nota, no se siente, no se valora. Somos invisibles. Este proceso de invisibilidad se está haciendo cada vez más visible por los trabajos que han avanzado, tanto de las mujeres que se han dedicado a estas investigaciones como nosotros mismos. Las mujeres usualmente, históricamente, se les ha reconocido como mujeres reproductoras de la vida, reproductoras biológicas y reproductoras sociales. Por tanto, en muchos lugares no tenemos derechos, no han sido reconocidos sus derechos. Aquí en México ya tenemos los derechos reconocidos, pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos países hoy en día las mujeres no tienen derechos? Y muchos derechos que están plasmados en la Constitución y en las leyes, a la hora de la práctica, no son reconocidos. Por tanto, a las mujeres tampoco se les reconoce su ciudadanía. Sabemos que el trabajo de las mujeres es callado, es sutil. El trabajo para la reconstrucción de muchas de las colonias de aquí de la ciudad estuvo basado en el trabajo de las mujeres. Las mujeres se organizaron para hacer sus calles, para buscar el agua, etcétera, etcétera, para instalar la luz en sus colonias. Pero ese trabajo no se ve, no se nota. Ahí está, pero no se les reconoce. Las mujeres somos discriminadas básicamente en la cuestión de la participación política. ¿Hasta cuándo las mujeres empezaron a participar como candidatas y candidatos en México para un puesto de elección popular? Hasta muy recientemente, al ratito lo vamos a ver. Las mujeres en muchos casos son violentadas, somos violentadas en el ejercicio de nuestros derechos. Actualmente se está teniendo una mayor participación personal y social en el ámbito de la colonia, en el ámbito de la organización del barrio, etcétera. Pero todavía es muy poquito. Tenemos que participar de una manera más decidida e importante para que esta participación se traduzca en reconocimiento y en la participación política. Esta participación, poco a poco, tendría que ir llevando al empoderamiento de las mujeres, a reconocernos como valiosas y a reconocernos como personas que sí podemos, como personas que sí sabemos, como personas que podemos llegar a ocupar puestos de elección popular con mucha fuerza, con mucha decisión, etcétera. Ese empoderamiento tiene como sustento o como base ese poder asimétrico, ese poder desigual que ha existido entre hombres y mujeres. Los hombres son los que toman las grandes decisiones, las grandes y las pequeñas decisiones, así ha sido en la historia, pero nosotros tenemos que ir remontando esto. Hay muchas mujeres que ya lograron también a lo largo de la historia remontar todos estos obstáculos que estamos ahorita platicando de ellos. Tendríamos que llegar entonces hacia la toma de decisiones, no solamente a ejecutar lo que otros decidan. Tenemos que nosotros como mujeres creernos que somos importantes, desarrollarlo como una decisión de las mujeres y para poder tomar las decisiones que se necesiten en la colonia, en la casa, en la ciudad, en el país. Tenemos en la cuestión de la historia, tenemos el antecedente muy importante de cuando fueron la primera declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía, pues obviamente esto surgió en Francia después de la Revolución Francesa. Pero este avance del empoderamiento de las mujeres ha sido distinto en cada uno de los diferentes países. Nosotros ahorita lo vamos a ver el voto femenino aquí en México.
Uno de los antecedentes importantes del voto femenino en México lo encontramos en Yucatán, cuando uno de los gobernadores empezaron a pensar y empezaron a crearse las escuelas en donde asistían mujeres, en donde asistían mujeres a las escuelas y a sí mismo las mandaban a capacitarse al extranjero. Entonces se empezó a generar esa conciencia de que las mujeres sí pueden, de que las mujeres sí sabemos, de que las mujeres tenemos que llegar. Y empezó a aceptarse el voto, no a nivel federal ni a nivel estatal, hasta 1923 con el voto de las mujeres a nivel municipal y estatal en Yucatán. Después, en 1925, también se aceptó el derecho a votar de las mujeres en Chiapas. En 1937, Lázaro Cárdenas propuso que se les diera el voto a las mujeres, pero no se pudo concretar hasta 1947. En 1954 ya se reconoció el derecho a votar a las mujeres y fue hasta 1955 cuando las mujeres votan por primera vez en México. La participación de las mujeres implica demandas y exigencias de distinto orden, pero rara vez definen su accionar como una actividad política. Nosotros actuamos como mujeres. Sabemos que este mundo no se mueve sin nosotros. Si nosotros no estamos, muchas cosas se caen, en la familia, en la escuela, en el Estado, en la delegación, etc. Pero necesitamos reconocer esta acción como una actividad política y como una actividad política importante y de transformación y de toma de decisiones. En muchas ocasiones también las mujeres no se reconocen como líderes en los espacios de tomas de decisiones y representación. ¿A cuántas de nosotros no nos da miedo participar y hablar en público? ¿A cuántas de nosotros no nos ha pasado que no nos atrevemos a hacer alguna propuesta que es interesante? Nosotros entonces como mujeres tenemos que perder el miedo, tenemos que darnos cuenta que nuestra participación social y política es importante para la gran toma de decisiones en la cual todas debemos de participar. Las mujeres tienen que tomar los principales problemas que les afectan como género. ¿Cuáles son los problemas principales que nos afectan como género? La pobreza, como ya se dijo aquí, la violencia, la discriminación, y simultáneamente aumentar sus espacios de poder en la sociedad para acceder a la toma de decisiones. Estos grandes problemas que nos afectan como género, la pobreza, la violencia, la falta de participación política, tenemos que superarlos. Tendríamos que buscar las maneras en cada quien en su espacio para superarlos y acceder a la toma de decisiones. Que no tengamos miedo de hablar, que no tengamos miedo de discutir, que no tengamos miedo de proponer y de organizarnos para llevar a cabo lo que estamos proponiendo en esas asambleas o en esas reuniones donde nosotros podemos hablar y participar. Pero como contraparte siempre nos encontramos que hay resistencias de los hombres para que las mujeres modifiquen su posición. ¿Cuántas de ustedes, cuántas de nosotros nos encontramos en el trabajo en el territorio, en el trabajo casa por casa, que el esposo iba a hacer alguna decisión la señora, y llega el esposo y le dice, no, tú no participas, tú no vas? ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones acerca del funcionamiento de la casa y llega el esposo y nos dice, tú no? En cambio, podríamos tomar las decisiones juntos. De eso se trata, de que ni uno sea superior ni uno inferior, sino que las decisiones se tomen en común. Una decisión, cualquiera que sea en común, que sea de ambas partes. Hacia allá debemos de llegar en el asunto de la equidad de género. Las mujeres y la participación política aquí en el Distrito Federal, en lo que tiene que ver con la elección del pasado 7 de junio. En 2014, como ustedes ya saben, hubo la reforma electoral en donde se estableció que hubiera una paridad de género, es decir, 50% de participación en puestos de elección popular de hombres y 50% de mujeres. Ya ha habido otras reformas en ese sentido, donde se pedía
se proponía que hubiera el 30% de mujeres, el 70% de hombres, el 40% de mujeres, el 60% de hombres, etc. Es hasta 2014 que dicen, vamos a llevar a una paridad de género en las elecciones de carácter popular. Tiene que ser 50 y 50. Esta ley ya pudo aplicarse en este 2015 con todas las personas que participamos como candidatos y de los que ganaron también el puesto de elección popular. En 2015 participación de mujeres en la Asamblea Legislativa. ¿Qué tanto esta paridad de género que está en la ley se traduce a la hora de los hechos? ¿Cuál es la brecha que tenemos que remontar con relación a la paridad de género legal con la paridad de género real en los hechos? Entonces, de 28 mujeres, hay 28 mujeres de 66 diputados totales que conforman el 42%. Esto es en la Asamblea Legislativa. No llegamos al 50% de participación de mujeres en la Asamblea Legislativa. Estamos hablando aquí de todos los partidos. Es el 40%, 42%. Y de Morena, ¿cuál fue la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa, de 21 diputados y diputadas, son 7 mujeres. Ahí están los nombres de las compañeras, ahí aparece la compañera Juana María Juárez. Entonces, estamos hablando de no tengo el porcentaje, ¿verdad? No. La tercera punto 38%. 33%. Sí, es el 33% de participación de las mujeres. En cuanto a la participación de diputadas federales, fueron mujeres en todo el Congreso, 116 mujeres de 300, que esto equivale al 38.66% de participación. No nos acercamos al 50%. De Morena, las candidatas mujeres fueron 18, las ganadoras, 18 mujeres y 17 hombres. En Morena sí estamos un poquitito arriba, una persona más, en términos porcentuales es el 3.6%, con relación a los hombres el 3.4%. Pero en relación a toda la asamblea, pues no llegamos, a todo el Congreso no llegamos al 50%, que debería de ser el que correspondiera en términos de paridad de género. En relación a los jefes delegacionales, tenemos 5 jefes delegacionales electos. Solamente de esos 5, una mujer. Entonces, de los 5 jefes delegacionales de 16 forman el 31.25%. Solamente una mujer, entonces una de 5 equivale al 20% de las mujeres en jefaturas delegacionales. Un porcentaje muy bajo con relación al 50% que estamos pensando que debe ser la paridad de género, o sea, 50 y 50. Ahora, en esta parte, lo que fue mi participación como candidata, como excandidata por el Distrito 18, ya dijimos que se cumplió la ley, 50 y 50, que fuimos los candidatos, 50% hombres y 50% mujeres. Pero esto, como lo acabamos de ver, todavía tendríamos que trabajar mucho para que esto correspondiera a nivel de la cultura en general de toda la población, para que pudiéramos entender y proponer y saber que también las mujeres podemos llegar a puestos y podemos representar dignamente a la población. En mi experiencia, en la mía, sigue teniendo mucho peso el papel de la mujer como proveedora de bienes y servicios en el hogar. Uno como mujer en casa, yo soy madre de familia, tengo 2 hijos, y mi esposo y mi casa. Para mí, en muchas ocasiones representó angustia, representó que no había lavado la ropa, que no había ido al mandado, que no había hecho de comer, que tenía la responsabilidad de sacar adelante
las tareas femeninas que históricamente se le encomiendan a una mujer. Entonces, tenemos que como ser conscientes de que una participación política de este tipo te va a llevar a que necesites auxilio de toda tu familia que te ayude a hacer las labores que tú no pudiste hacer. Pero que esto yo se los comparto porque es muy importante que ustedes lo sepan, que ustedes compartan esta experiencia de que soy mujer, soy madre, soy ama de casa y no puedo olvidar y no puedo dejar de lado esta actividad que es muy importante. Y también coordinar las dos cosas, la política, la participación política y la participación en el hogar. En este sentido, el apoyo familiar mío, en concreto de mis hijos y de mi esposo, para el desempeño de la candidatura, pues fue muy importante. Las labores que yo no podía hacer, la tuvieron que hacer ellos. No estaban acostumbrados al principio, tenía allí el cerro de ropa que tenía que lavar, y lo vieron que yo no podía hacerlo, entonces se organizaron para irse unos a lavar y otros a comprar el mandado, etcétera. Cosa que fue muy favorable porque hasta la fecha hasta la fecha van al mandado. Ajá. Sí. Tenemos que trabajar más en el empoderamiento y en la toma de decisiones conjuntas para que sean representativas de los ciudadanos desde la perspectiva de género. Nosotros como mujeres, como en este caso la compañera Juana María, que sí va a estar en la asamblea, como mujeres llevar la perspectiva de género, o sea, la lucha contra la violencia, contra la pobreza, contra la discriminación, que eso se refleje en nuestra legislación, en nuestros diputados, en el poder que vayan a ejercer también nuestros jefes delegacionales. Entonces, la reflexión final que yo me hago es: ha aumentado la participación de las mujeres. En términos históricos, la mujer antes participaba menos, pero ahora podemos estar en asambleas, podemos estar en reuniones, podemos estar en varios lugares juntas reflexionando sobre diversos temas. Pero estas reuniones, ¿qué tanto nos han llevado a democratizar las relaciones entre las instituciones y la sociedad civil? ¿Qué tanta democracia hay? ¿Qué tanto poder hay entre nosotros a partir de que participamos cada vez más como mujeres? Tenemos entonces que buscar una incorporación de la visión de género, la lucha, como ya decíamos, contra la violencia, la discriminación y los derechos de las mujeres en la toma de decisiones en cada una de las instituciones con las que nosotros tenemos que tratar a diario. Entonces, es un proceso que vamos avanzando. Venimos de un proceso histórico donde las mujeres no contamos. Gracias a muchas mujeres que nos han antecedido y que han luchado porque se ha conseguido a base de esfuerzo y de lucha y de trabajo, las mujeres ahorita podemos decir que tenemos derecho a un 50% de participación en las cuestiones electorales. Gracias a ellas estamos aquí y tenemos que seguir adelante porque ese 50% que nos otorga la ley tenemos que hacerlo realidad, que realmente en los congresos, que realmente en las gubernaturas, que realmente en las delegaciones, que realmente en nuestras colonias haya mujeres que lleguen a detentar estos puestos de responsabilidad y de representación hacia las mujeres, y no nomás hacia las mujeres, hacia todos los ciudadanos. Con eso concluyo. Gracias. Bueno, ahora nos toca la participación a nuestra compañera Fío. Todos le decimos yo confío, como estuvo en su propaganda. Déjenme presentarla con mucho gusto. Es secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena DF. Es ex candidata a diputada local del Distrito 23 de Álvaro Obregón. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Maestra en Análisis Político y Medios de Información. Columnista para medios digitales como Revolución 3.0 y Mexican Times.
y consultora en comunicación de estrategia y relaciones públicas, la compañera Fio. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes ya, compañeras y compañeros. Bueno, pues para mí fue realmente toda una experiencia de vida el haber tenido la oportunidad de participar como candidata en el Distrito 23. Fue algo pues muy singular porque en mi experiencia el Distrito 23 tenía puros candidatos hombres. Para la diputación local yo fui la única candidata mujer y bueno, la verdad es que me sentí muy orgullosa de que Morena impulsara la paridad de género y por otro lado pues me sentí la verdad un poco mal de ver que se tuvo que implementar una reforma e imponer cuotas porque no se daba de manera natural la paridad de género en las candidaturas. Pero yo creo que esto es el principio de una evolución en la cultura política que nosotras las mujeres no podemos dejar a un lado. Nosotras las mujeres tenemos que impulsar esa evolución en la cultura política de nuestro país para que no tengan que existir leyes que impongan a los partidos este tipo de cuotas. Ya se tienen que dar de manera natural, debemos de llegar a ese punto. En mi experiencia, efectivamente, por ser mujer, por ser una mujer joven, sí tuvimos varias escenas de violencia en nuestra contra. Como que sí sufrimos de intimidación, que nos bajaran nuestra propaganda, que tuviéramos automóviles que nos iban siguiendo, fotografiando, documentando todas las acciones que hacíamos. Sin embargo, nosotras, y digo nosotras porque en mi equipo tuve la fortuna de contar con muchas compañeras que nos apoyaron, seguimos adelante y demostramos que podíamos ser igual o mejores candidatas que los otros contrincantes de los partidos políticos. ¿Y qué demostramos con eso? Pues que pudimos obtener un porcentaje de votación importante en el Distrito 23, que no es un distrito muy afín a los partidos de izquierda ni a las ideologías de izquierda, y sin embargo logramos ocupar una segunda posición con una diferencia mínima de votación entre el primero y el segundo lugar. Entonces yo creo que el mensaje aquí es que nosotras tenemos que seguir trabajando para hacer agendas de género en nuestro partido político, en Morena. Morena se debe de distinguir entre otras muchas cosas que va a estar trabajando en el tema de género. Yo creo que ahora la responsabilidad que llevan nuestras compañeras que resultaron electas será impulsar esas agendas que sean incluyentes, que motiven la participación de la mujer, que les den espacios, y no solo como candidatas, sino también en sus estructuras directivas, en su militancia. Nosotros tenemos que poner el ojo y el ejemplo también en esta integración de las mujeres en la vida política de nuestro país. Es una oportunidad que tenemos. Fíjense que hace unos días leí en el periódico La Jornada un artículo muy interesante de un autor uruguayo, Raúl Sibeki, que decía que si nosotros como seguidores de un proyecto de izquierda buscamos la emancipación de los pueblos, pues primero y antes que nada precisamos de un cambio en la cultura política, y esto implica muchísimas cosas, y una de ellas es integrar en América Latina la participación de nuevos sujetos colectivos. Y él dice, uno de los sujetos colectivos más importantes que se debe de integrar a esta evolución de la cultura política debe de ser la mujer. Entonces yo creo que si nosotros realmente decimos que somos el único proyecto de izquierda, y voy a hablar de la Ciudad de México porque es el ámbito que a mí me tocó participar, si nosotros decimos que somos el único proyecto de izquierda en esta ciudad y en este país, pues empecemos a demostrarlo con una agenda de género que nos posicione a las mujeres, como bien decía la compañera Ramona, en la toma de decisiones más importantes, porque somos además población mayoritaria. Yo ya no les quería abrumar con tantos datos porque todas las compañeras proporcionaron datos muy interesantes, pero del otro lado tuvimos 43 millones, bueno, hay un padrón de mujeres de 43.343.000 electoras. Entonces
somos un poco más que el número de electores hombres y debemos nosotras de aprovechar eso y posicionarnos y posicionar también las agendas que competen a nuestros derechos, sobre todo en México, que es un país en donde la violencia contra la mujer pues es el pan de cada día y tenemos nosotras que empezar a imponer una agenda en donde se nos respeten los derechos a las mujeres y sobre todo a las mujeres jóvenes, porque las mujeres jóvenes representamos el 50% de la población. Y bueno, nada más les comento así muy rápidamente cómo quedó con esto del 50% que se implementó como cuota de género en los partidos políticos. Pues hubo un registro de 13 candidatas a gobernadoras, de cerca de 2.248 candidatas a diputadas federales y de cerca de 2.000 candidatas a los congresos locales. Entonces nos vamos dando una idea de cómo hemos avanzado, pero esto ya tiene que ser una garantía de participación. Y si nos vamos de nuevo al tema de la cultura política, la apertura desde las bases, desde la militancia y desde las bases a la participación de las mujeres. Por eso estos espacios en donde sí contamos con el acompañamiento de muchos compañeros, pero también de las mujeres, que empecemos nosotras a proponer, a realizar agendas que nuestros representantes puedan llevar a las cámaras, tanto locales como nacionales, será fundamental. Yo reitero, estoy muy agradecida con todos los compañeros que me dieron la confianza de representar a Morena en el Distrito 23, fue una gran experiencia y yo deseo ver en 2018 una cartera de candidatos con más mujeres, pero también con más mujeres jóvenes, porque nosotras como jóvenes también tenemos que empezar a empujar esas agendas de paridad de género y no solo eso, que nos integren en las visiones de políticas públicas que van a empezar a implementar nuestros compañeros que quedaron electos. Yo creo que así Morena puede ser un ejemplo realmente y un proyecto de izquierda. La verdad, yo estoy muy contenta de ver que en este primer foro de mujeres hay una participación muy buena. Ojalá podamos duplicar la participación en el siguiente foro y que podamos darle espacio al análisis de cuáles son las principales temáticas con las que nuestros asambleístas, con las que nuestros diputados van a tener que trabajar en tema de género. Pues muchísimas gracias. Gracias a Mónica, que fue mi suplente, también una gran mujer, muy luchona. Y gracias a las compañeras que tuvieron la interés de participar también en este proceso electoral y a la compañera que quedó electa, le vamos a pedir que represente a las mujeres pues con mucho honor, como nos lo merecemos. Muchas gracias. Pues comentarles ya en esta cuestión de la representación. Quisiera presentarles, ¿no?, que aquí está ya Silvia, ya está Beatriz Adriana. Quisiera presentarles precisamente a las mujeres que estamos aquí ahorita en este periodo en el delegacional. La compañera Beatriz Adriana de jóvenes, ¿no?, la vi por ahí, ¿sí está? Miren, con ella, si las compañeras se quieren acercar para la cuestión de la reunión. ¿Te estás reuniendo cuándo, Betty? ¿Los miércoles? Miércoles a las 5:30. 5:30 en el Rosal, ¿verdad? Ahorita damos el 86. Rosal 86. Muy bien, y pues nuestra compañera Silvia, que está aquí, nuestra secretaria de Finanzas, que nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Miren, les queríamos decir, hasta ahorita tenemos 23 colonias, está Santa Rosa Xochiac, Lomas de la Era, Jardines del Pedregal, Ampliación Alpes, Unidad Habitacional Belén, La Palmita, Tizapán, Olivar del Conde, Santa Fe, Platero, San Ángel, Piloto, Sotontitla, sí lo dije bien, porque ahí está la vía Sotontitla, Lomas de Chamontoya, Golondrinas, Molino de Rosas, Estrella Santa Fe, Presidentes, Garcimarrero, Chimalistán, Kobe, Tetelpan y Real del Monte, que es donde nosotros vivimos. Pero a ver, ¿nos faltó alguien más? Todas las colonias es Unidad Lomas de Becerra. Unidad Lomas de Becerra.
Merced Gómez, bueno, ya llegamos a 25, nos faltó Águilas, ¿sí? Bueno, y tenemos de las delegaciones, bueno, están las compañeras de Azcapotzalco, Xochimilco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero y Xochimilco. ¿Mande? Puerta Grande, ya llegó también Puerta Grande. Es que con eso les quiero decir que ha sido un evento muy importante. Miren, antes de entrar a la plenaria, pues le toca a nuestra compañera Juana María Juárez López que esté aquí precisamente, que es la invitación. Y cuando le puse cómo te presento, me dijo, como ciudadana e integrante del colectivo de mujeres de Morena. Pues démosle un abrazo, un caluroso aplauso a quien estará representando al grupo de mujeres Morena DF, nuestra compañera Juanita, como eran las amigas. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Buenos días a todas y a todos los asistentes que están hoy aquí, porque cuando alguien nos invita a algún foro, a alguna plática, normalmente vamos porque nos interesa. Y las mujeres, para las mujeres, como decía la compañera Ramona, a veces se vuelve un poquito más difícil asistir por toda esa educación y esa cultura que traemos en nuestro país. Yo soy Juana María Juárez López, yo nací en el Distrito Federal, soy la tercera hija de una familia, de una mujer oaxaqueña a la cual amo con todo mi ser y que en este momento es la única que lamento poder estar abandonando un poquito porque quiero mucho a mi mamá. Pero mi intención de estar o de haberme involucrado en la política, la verdad fue, creo que como a muchas mujeres nos sucede, involuntaria, en el afán de querer ayudar o organizar o estar con alguien en un proceso en donde a veces las cosas tenemos el gran deseo de ayudar, pero se nos empiezan a dificultar porque vivimos ante un sistema de gobierno que en unos años, o más bien en todos los años, los que a mí me ha tocado vivir en mi vida adulta, ha sido de que si no estás vinculada con la delegación, no estás vinculada con algún político, no tienes una amistad, un pariente, etcétera, etcétera, no puedes acceder a los servicios y a lo que tenemos derecho las mujeres en este país y en esta ciudad. Entonces eso me llevó a involucrarme. Yo me inicié ayudando a mujeres que viven en la violencia, que en un momento dado, mujeres que salen huyendo de sus casas porque son agredidas físicamente, y a veces salen sin nada, o sea, salen huyendo sin nada. En el momento que una mujer decide huir de su casa, no se pone a recoger nada, ni a hacer maletas. Agarra a su niño o sus niños y sale, sin un quinto, sin nada. Entonces, ahí fue donde yo me inicié, pero me empecé a enfrentar a todo esto que les comento. O sea, de nada nos sirve que haya instancias en el gobierno o lugares donde supuestamente van a apoyar o ayudar a algunas mujeres y en la realidad no es así. Hay que hacer fila, hay que sacar fichas, o sea, una serie de cosas que uno dice y se pregunta, pues, como para qué están, ¿no? O cómo se manejan, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empecé. Pero también en ese caminar aprendí que no nada más basta el deseo de ayudar, hay que aprender y estar junto a ellas para saber cómo se va a hacer. Hay que involucrarse en muchas cosas para entender por qué estamos viviendo en una situación difícil las mujeres. Y entonces, bueno, todos los datos que les dieron las compañeras, pues en alguna manera los vi, me preguntaba muchas cosas y a fin de cuentas un día dije, bueno, como ni voy a resolver todo esto, pues mejor me meto de lleno a ver qué es lo que realmente sí podemos hacer. Eso me llevó a involucrarme casi siempre en procesos que involucran a mujeres. Yo pertenezco en Xochimilco al Consejo de Equidad de Género. Después el Instituto de las Mujeres hizo una convocatoria invitando a mujeres que habíamos tomado talleres ahí para iniciar un proceso que aterrizó en lo que fue el Consejo Ciudadano de Mujeres del Distrito Federal, en donde hicimos una agenda política de las mujeres. Y así les podría hablar de todos los procesos en los que he estado, donde la mayoría de las veces se hacen agendas políticas de las mujeres.
y nunca se llevan a cabo. Están ahí guardadas, no sé si no las colecciona para algo, no sé. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? Porque aquí hemos escuchado varias informaciones que nos han dado. Por ejemplo, la compañera decía, ¿por qué van a protestar ahora que quieren hacer la reforma del seguro y del ISSSTE, los que no están en el ISSSTE y en el seguro? Pues no vamos a protestar porque no tenemos una cultura de unidad, no tenemos una cultura como ciudadanos en que aunque solamente vayan a tocar al ISSSTE o al Seguro Social en apariencia, nos van a afectar a muchos, a la mayoría, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura de educación, porque volvemos a lo mismo, el gobierno y el sistema nos ha querido mantener ahí quietecitos a todos. Entonces, ante todo lo que ahorita hemos visto, ayer yo platicaba con unas compañeras, o sea, ¿qué vamos a hacer realmente? Porque vamos y asistimos a pláticas y pues se queda en la información, se queda a lo mejor en el inicio de la concientización que cada uno de nosotras y nosotros vamos a hacer, pero no pasa de ahí. Entonces yo me pregunto, ¿qué podemos hacer? Y ayer platicaba con unas compañeras de Milpalta, con las que estoy trabajando, que desde hace tiempo se quiere hacer una red de mujeres, pero una red ¿para qué? ¿Con qué fin? En el mundo que somos las mujeres y los hombres, hay una infinidad de ideas, hay una infinidad de actividades, hay una infinidad de capacidades, hay una infinidad de información, y sin embargo todas estamos aisladas, cada una en nuestra colonia, a veces cada una en nuestra delegación, pero no logramos aterrizar en nada. Incluso en el Morena, o sea, no creo que porque somos el partido de la esperanza y el cambio verdadero, no estamos logrando aterrizar cosas, no. Morena ha surgido de un proceso, de un descontento social por un fraude, y en el cual nos involucramos muchos compañeros y compañeras, y seguimos ese proceso, y ahora estamos aterrizando en un partido donde afortunadamente pudimos participar en las elecciones, y pues bueno, yo salí electa entre muchos otros, ¿no? Pero no logramos vincularnos, no logramos aterrizar de verdad qué es lo que queremos hacer como sociedad y específicamente como mujeres. El hecho de que hayamos logrado participar en este año la mitad hombres y la mitad mujeres de candidatos y candidatas, se lo debemos a una lucha de mujeres, a la lucha feminista. Muchas mujeres lucharon e incluso murieron para que las que ahora pudimos participar estemos aquí. No es porque de verdad los compañeros lo acepten, menos los compañeros que se dedican a la política. No es porque de verdad lo acepten de muy buen gusto, no es porque nos admiren, no es porque nos respeten, no, es porque es una ley y la tienen que respetar. Entonces los estamos obligando a que accedan, a que nos acepten, los estamos obligando a que nos tomen en cuenta, los estamos obligando a que nos escuchen, pero no se debe de quedar ahí, como decía Fiorella. O sea, tenemos que encontrar los mecanismos para ver qué es lo que vamos a hacer, porque miren, en este pequeño tiempo de que ganamos a la fecha, he hablado con muchísima gente, y los ciudadanos tenemos una idea equivocada de lo que puede llegar a ser un asambleísta a la Asamblea Legislativa, o un diputado a la Cámara de Diputados, o un delegado a la delegación, o así todos los cargos. Ellos piensan que el hecho de ganar, ya vamos a poder arreglar todo. Y no es así, de verdad créanme que no es así. Creo que lo que hemos abandonado durante mucho tiempo, muchos años, fue la movilización social. Los gobiernos ganaron, empezaron a hacer negocio de la política y se olvidaron de la sociedad. Nos dejaron allí abandonados, cada quien que resuelva sus problemas como quiera, como pueda, y ya al fin que nosotros estamos ganando dinero, dinero y dinero, ¿no? Yo creo que ahora el hecho de que Morena represente una esperanza y represente un cambio, también va a depender de todas nosotras, de todas y de todos nosotros. Pero ¿por qué yo hablo específicamente de las mujeres? A lo mejor porque es donde más me he involucrado, a lo mejor porque trabajo en lo de género, porque soy mujer,
pero también porque he visto en todo este trayecto que, por ejemplo, en las campañas políticas, que es lo más reciente, ¿quiénes eran las que llegaban a las 5 de la mañana a repartir volantes, a pegar mantas, a que sea? La mayoría eran mujeres compañeras. Sí es cierto que llegaban compañeros, yo no digo que no, pero ¿qué creen? Que esos compañeros normalmente eran de grupos políticos que acordaban ya con el candidato de diferente lado para apoyar la candidatura y para que se pudiera ganar. Pero la mayoría eran mujeres, nada más que ellas pues nada más iban un rato porque tenían que regresar a hacer todo lo que dijo Ramona y no pueden abandonar todo. Entonces, es toda una cultura que la verdad tenemos que empezar a cambiar poco a poco, que nos está costando mucho trabajo, que tenemos que analizar muy bien qué es lo que podemos, queremos y debemos hacer. Porque las mujeres que estamos involucradas en la política tenemos que abandonar algo, de verdad, porque las mujeres nos queremos sentir supermujeres y queremos cumplir con todo, con la política, con el quehacer, con el marido, el mandado, y no lo podemos hacer, porque desde ahí empieza a ser una agresión personal. Una mujer que se quiera sentir supermujer, pues está dando en la torre a sí misma solita, porque entonces viene el cansancio físico, el desgaste, las enfermedades, la presión emocional, o sea, muchas cosas que nos conlleva con todo ese querer cumplir con todo. Entonces, yo más que venir a contarles mi experiencia personal, porque miren, afortunadamente, será porque desde hace tiempo estoy involucrada. Yo me integré a Morena en el 2006, cuando Andrés Manuel le hacen el fraude, nos vamos a hacer el plantón al Zócalo, y de ahí para acá he estado apegada a Morena, he estado apegada a los ideales de Andrés Manuel López Obrador, y he estado apegada a las tareas que nos han sido designadas en cada etapa. Pero entonces en ese proceso pues también he tenido que ir dejando cosas, ¿no? O sea, no puedo con todo. Entonces, afortunadamente mi elección o mi designación o las propuestas pues vinieron de compañeros que están en la delegación y que me conocen desde entonces y que saben que yo he estado ahí sin percibir ningún salario, sin trabajar en la delegación, sin pertenecer a ningún partido. Lo he hecho por convicción siempre, ¿sí? Ahora, bueno, se dio esta nueva tarea y la vamos a tratar de cumplir de verdad de la mejor manera, como lo hemos hecho con las otras. Pero a diferencia de otras compañeras, pues la verdad es que yo sí me metí de lleno a la campaña, me metí de lleno al proceso político, o sea, de verdad que dejé todo para meterme de lleno a esto. Afortunadamente en Xochimilco ganamos, que era una delegación que al inicio del proceso ni Morena la hacía aparecer en los porcentajes de triunfo. Ahí nada más aparecían la Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo Madero, eran las tres, y nosotros decíamos, híjole, pues nosotros ni aparecemos, ¿no? Sin embargo, en Xochimilco, de 5 candidaturas, 2 federales, 2 locales y la delegacional, solamente se perdió una federal, porque nos metimos de lleno de verdad con todo. Y también hay que reconocer pues, que el candidato a la jefatura delegacional es un señor, un hombre que fue diputado local, federal, es un buen político, sabe hacer política, y pues bueno, eso nos valió a los demás, ¿no? Para que pudiéramos tener de alguna manera el triunfo. Aunque cada uno de nosotros pues y de nosotras pues aportó lo que le correspondía aportar, que era lo económico y el trabajo, ¿no? Y el tiempo. Entonces, yo creo que en este momento en que Morena está surgiendo como un fenómeno, porque la verdad somos un fenómeno que nadie se esperaba, tenemos que aprovechar tanto las mujeres como los hombres que de verdad querramos lograr un cambio en participar, como decía Fiorella. Si nosotros no participamos, vamos a seguir siendo un porcentaje en papel, pero que en la realidad no se cumple. De nada a lo mejor de nada nos serviría ser 50% hombres, 50% mujeres, si siempre la mayoría de los que van a ganar son hombres, por todo lo que ustedes quieran, pero son hombres. Entonces, si estamos dando esfuerzo, trabajo, conocimiento, tiempo, todas las mujeres,